Bien, sí. Bueno, Reyes, Muy buenas tardes, Dalén. buenas tardes. Me gusto de compartir este espacio de conversación contigo. Para mí es un privilegio poder estar hablando contigo. Y bueno, esta conversación es una parte de un ciclo que quiero hacer con las personas que han formado parte de mi camino y que han sido importantes para mí. Y para mí tú me marcaste mucho. De hecho, fuiste una guía en mi camino. Y bueno, iré hablando de eso, pero me gustaría un poco. Yo te conocí en la escuela de expresión, creo que era el año 2006, que el título del curso era El payaso, el humor y yo. Sí, Y, y pues entonces, hace 20 años. hace 20 años, sí, sí. Mm, yo tenía pelo todavía. Sí. Eras diferente, pero la esencia está ahí. Yo también estaba diferente, ¿no? No recuerdo cómo eras exactamente, pero recuerdo perfecto una improvisación que hiciste. Y recuerdo tengo la imagen de, increíble, ¿no? Que 20 años después me pueda acordar de una improvisación cuando veo 40.000 en el año, ¿no? Pero ibas con una chica muy alta que llevaba botas de esquís, de esas antiguas, entonces no podía caminar y tú ibas así con una gorra tipo militar, una chaquetita pequeña. Bueno, recuerdo el espacio también, una sala así, la Escuela de Expresión, hace 20 años fue, fue importante para mí toda esta época porque fue mi entrada a Barcelona de alguna forma y fue gracias a las personas que dirigían a la escuela. ¿Mm? Quevedo estaba en ese momento y mira, Artur Acevero, que había sido compañero mío, paciente en el proceso Hoffman vale. y que fue el primero en invitarme a presentar mi trabajo en Barcelona. Y, y de ahí empezó pues a abrirse la Barcelona y Cataluña para mi trabajo, ¿no? Pero era muy bonito esos cursos de verano porque se juntaban muchas personas y había muchos cursos de muchas cosas y eran como, yo creo que era una semana o 10 días y las personas podían probar, ¿no? Recuerdo muy bien esta época, pero que me están entrando unos mensajes de WhatsApp y yo creo que hay algo que se puede hacer para que los mensajes de WhatsApp sean silenciosos. Vale, pues ya está. Ya, silencioso quedó. Vale. Pues yo recuerdo esa improvisación también muchísimo, muchísimo. Me acuerdo sobre todo también de cómo ibas tejiendo ese curso, ¿no? De cómo empezábamos y cómo iba todo muy poco a poco, pero acababa siempre en un ¡guau! ¿No? Era como lo que pasaba para mí era mágico, ¿no? Porque para mí fue el primer curso donde realmente entré a tocar la herida, ¿no? Y donde pude empezar a mirar a la gente de corazón a corazón y hablar un idioma que si bien no lo conocía, lo reconocí en mi interior. O sea, como por primera vez sentí que me podía comunicar con los demás desde un lugar muy auténtico, muy auténtico. Y ahí, por eso me quedé como enganchada a este tipo de cursos, porque era un lenguaje en el que me sentía cómoda y en el que sentía que no había nada que esconder. Te recuerdo mucho Claro. que en ese momento funcionábamos con CDs Ah, sí. y que en cada improvisación había un momento que tú sabías qué música convenía para llevar a la persona un poquito más allí. Y era, yo decía, pero Sí. ¿cómo puede ser que todos los CDs que llevan esa caja sepa exactamente cuál y en qué pista?
y con los CDs. Luego vinieron los MP3 que tengo todavía. Tengo unos cuantos iPods que viajan conmigo a todas partes. Y ahora, bueno, ya era muy rápido con los CDs, era más rápido con los MP3 y ahora pues con el teléfono, con Spotify, todo esto. Pero de lo que comentas, me parece que hay dos partes, ¿no? Una, bueno, pues mi arte propio, ¿no? Mi arte en, en percibir las situaciones, en llevar a las personas eh, con dulzura y con franqueza hacia lugares que a veces sí pueden ser muy dolorosos. Eh, y también, al mismo tiempo, el lenguaje del clown, en lo que ya es de por sí un lenguaje de corazón a corazón, un lenguaje que sale de la torpeza humana, que celebra la tragicomedia humana, que viene desde lo más humilde de nuestro ser, lo más humilde, lo más necesitado de contacto, lo más hambriento de vida, lo más hambriento de amor, pero también el más amoroso, el lugar más amoroso. Cuando, cuando se habla el lenguaje del corazón, las personas se entienden rápido. En el primer libro escribí que después de viajar tanto, me había dado cuenta de que todos reímos y lloramos en el mismo idioma. Cuando se aprende este idioma, las personas se hermanan rápidamente y claro que es un lugar de descanso, porque entonces sientes que puedes pertenecer siendo como eres, el mundo puede saber de tus sombras y nadie te juzga. Usamos nuestros infiernos para crear emoción especialmente. No es que creamos solamente carcajadas, creamos emoción. Estuve este fin de semana en Madrid y de nuevo, lloramos, lloramos y lloramos y luego reímos y reímos y reímos y todo con la misma entrega, con el mismo placer, con la misma verdad, con la misma magia. Sí, tú te acuerdas de la magia, pero yo que soy el mago, pues me asombro de la magia que se va creando cada fin de semana y llevo muchísimos años, ¿no? Entonces, sí, hay algo mío y al mismo tiempo hay algo vuestro, indispensable, los participantes, los alumnos, las personas que vienen, ¿no? Con todo su bagaje de luz y de sombra, y está la belleza del arte, el poder crear. Y clown es mucha libertad, como que no hay terreno prohibido, ¿no? Entonces, como que se dan los ingredientes para que solamente en un curso de no recuerdo si eran de fin de semana o de 4 mañanas, se crease algo. Yo digo que en Clown Esencial se ve el backstage, como, como que una puerta se abre sobre un mundo mágico, ¿no? Y aunque luego no nos podamos mantener ahí siempre, todos los días de la semana, ni todos los años de la vida, porque la vida es bien compleja, sabemos que esto existe. Y el saber que esto existe y que yo puedo volver ahí cuando quiera, es un gran sostén, como una esperanza, y como que uno está en el frío invierno, pero sabe que después del frío viene la primavera, ¿no? Esto alienta, como, aunque uno no esté en la primavera todavía, pero sabe que está ahí, que va a venir, que hay luz, hay belleza, hay amorosidad, hay compartir, y hay gente muy bella, muy, muy, muy bonita. Como que el clown también saca como pepitas de oro de dentro de las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y recuerdo que en esa época pues volví a la siguiente escuela de expresión, creo que hice dos cursos más, ya no recuerdo los títulos, pero luego fuiste a Rigorriaga que hacían un festival de payasos y también hacías Sí, ahí taller y yo también vine.
Ah, viniste. Sí, sí. Ah, Es eso no como lo recordaba. una adicta y entonces te empecé a seguir. Y hubo un momento que incluso quedamos, que yo llegaba de México, que estuve en México haciendo un informe de derechos humanos por una cosa que había pasado en Oaxaca y estuve entrevistando gente muy diversa, desde las víctimas hasta los gente del gobierno, con otra gente, con todo un equipo, pero volví muy tocada, ¿no? Entonces quedamos un día contigo y recuerdo la conversación, ¿no? Que tú venías de Brasil y explicabas tus experiencias en Brasil y en México y también comentabas que cuando trabajabas, pues en según qué países veías un tipo de herida o otro tipo de herida, ¿no? Claro. Yo siento que el impacto que me causó eso en México fue bestia y a la vez en esa conversación tú me dijiste también, yo creo que deberías ir a un SAT. Así. Y entonces dije, bueno, si Alén dice empieza a un SAT, yo ahí es que me voy. Yo no sabía ni quién era Claudio Naranjo, ni qué era el enneagrama, ni nada de nada, pero yo cuando creo en alguien tengo fe ciega, entonces fui para el SAT y hice hasta el Y- SAT 5. ¡Hala! ¡Qué Aunque bien! no nos encontramos nunca porque el año, los primeros años fueron del SAT para educadores, que Ujú. Claudio apostó por, Sí, bueno, pues por trabajar con los educadores para que desde ahí pudiéramos cambiar la educación, que decía él, para cambiar el mundo, ¿no? Y entonces coincidí con Ferrara, con Antonio, mm. que vaya. Antonio Ferrara, un gran terapeuta. Y me gustaba cuando pudimos conversar, pues ver también desde dónde tú tejiste todo este recorrido, ¿no? Que no nace de alguien que estudia mucho para mostrar lo que trae, sino que es de alguien que de su propio proceso ha hecho un camino para compartir, ¿no? Y para acompañar a los otros. Sí, así fue tanto mi camino artístico. Yo empecé a nivel artístico, empecé haciendo mimo en la calle, eh, y la gente me daba monedas. Eh, en aquella época eh, yo ya, bueno, no fue exactamente mi principio, porque el principio entré de actor en una compañía para hacer Momo de Micael Ende. Yo era Gigi, el amigo de Momo. Pero cuando yo quise hacer lo mío, después de 2 o 3 años en una compañía de teatro de calle, donde también era actor, cuando quise hacer lo mío, empecé haciendo mimo en la calle, así, en plan, eh, lo que se llama comúnmente pasar la gorra, ¿no? Como a la voluntad de los espectadores, pero me encantaba porque era una muy buena escuela, porque ahí de cara al público uno no tiene mucho margen de error, es en vivo y en directo, y yo quería hacer lo mío, y luego poco a poco todo fue creciendo, ¿no? Y al nivel terapéutico también, bueno, escribí mi biografía, Vida de Clown, y ahí se entiende mucho mejor mi proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú me conociste en la Escuela de Expresión, como te contaba antes, era porque yo había conocido al director de la Escuela de Expresión en un proceso terapéutico. Y todo esto vino de cuando dejé las montañas, sabes que yo era pastor de cabras, de ovejas, y, y la que era la madre la que era mi pareja, que es la madre de mis hijas que ya son mayores. Ella es la que me hizo conocer a Claudio, ella es la que me empujó a empezar un proceso terapéutico profundo, fuerte. Le costó la sangre porque yo no quería saber nada de todo aquello. eh, y como que empecé yo, gracias a ella, este proceso terapéutico como a patadas que me iba dando ella como, como madre de mis hijas, de nuestras hijas, tenía mucho interés en que yo mejorase un poquito.
pero fue todo a base de vivencia, de experiencia, son muchos años, es mucho recorrido. Y luego, bueno, todos los espectáculos que he podido crear, interpretar, dirigir, todos los talleres que he podido dar en todos los países donde he estado, el SAT para mí ha sido también fundamental, primero como proceso terapéutico mío y luego porque Claudio tuvo la bondad de invitarme a ser colaborador suyo y yo fui de los últimos en llegar. Tú conociste a Ferrara, que fue de los primeros en llegar, los primeros terapeutas de teatro de los cuales se rodeó Claudio Naranjo fueron Ramón Resino, de Sevilla, Juan Carlos Corazza, de Madrid, Antonio Ferrara, de Italia, luego vino Catalina Liedó, Consuelo Trujillo, bueno, se me van a olvidar algunos por el camino, pero yo fui de los últimos en llegar, yo empecé a colaborar en el SAT en el 2006. Claro, yo me invitó para un SAT en México y desde entonces no he parado porque Claudio, o sea, yo fui de los últimos en llegar y de los que más mandaba él a todas partes. Me pedía, me decía, por favor, vente aquí, vente allá, vete a este SAT, especialmente en países muy difíciles como Alemania, Rusia, Estados Unidos. Y, y yo recuerdo que el segundo SAT en el cual yo participé como terapeuta de teatro, estaba el mismísimo Claudio como coordinador del equipo. Mi primero fue en México y el segundo en Brasil. Y yo recuerdo perfectamente que el equipo en teatro eran, o sea, Claudio coordinaba el equipo en Brasil, mi primera vez en Brasil. Y de teatro estaban Ramón Resino, que era un grande, Antonio Ferrara, que era otro grande, grande, y yo. No sé si había tal vez Consuelo, también, no sé si éramos tres o cuatro. Lo que sí recuerdo perfecto es que yo estaba en mi cuarto, antes del el primer día entraba en mi cuarto, en la habitación que me habían dado, y tuve una conversación muy profunda con mis monstruos, porque yo no quería bajar. Yo no quería presentarme ante Claudio, no quería estar en el mismo equipo que aquellos grandes que habían sido mis terapeutas. Yo me morí, aquel día me morí. Y la verdad viene muy bien morir sin morir, porque, porque da la oportunidad de transitar. Sí que fue una pelea bien grande con mis monstruos, pero no es que la gané. Yo creo que bajé a trabajar con la pelea en la mano. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Y además se encontró que era un SAT especialmente difícil, porque ahí estaban muchos presos de una cárcel de la Amazonia que estaban en un programa de reinserción y que por un contacto de esos de Claudio, que Claudio tenía contactos por todas partes y de gente muy peculiar, estaban ahí. Y cuando hicimos la separación de los grupos, todos o casi todos se quisieron venir conmigo. Y bueno, yo, por la historia que ya tenía con los asesinos, privadamente en mi historia personal, fue fuertísimo para mí trabajar con los asesinos, fuertísimo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Bueno, por tirar un poquito del hilo de lo que tú cuentas, ¿no? De alguien que se ha hecho a base de experiencia, ¿no? A base de trabajo, a base de confrontar, a base de transitar. Lo mismo que los espectáculos. Cuando yo fui payaso profesional 25 años y cada noche que actuaba me jugaba el nombre. Uno no tiene mucho margen de error, ¿sí? Como que se las juega todo, ¿no? Se juega todo. Entonces, como de mucha vida, mucha vida experiencial, ¿no? Como cuando iba con Payasos Sin Fronteras a actuar a Guatemala o a Gabón o a Indonesia o a Namibia.
sí, como experiencias que te confrontan con la vida misma, ¿no? En el corazón de la vida, ¿no? Tanto a nivel personal como artístico, porque si te equivocas en un espectáculo en Namibia son muy negros y yo soy muy blanco. Se me nota mucho que no soy de Namibia. Y como te equivoques, mal, mal, no te puedes equivocar. Recuerdo una actuación en Namibia que el otro artista y yo salimos corriendo, corriendo salimos del espectáculo, porque era eso, es, hablamos del lenguaje del corazón, sí, nos hermanamos, pero a veces hay cosas violentas, ¿no? Y que un par de blancos estén haciendo unos espectáculos en un suburbio difícil, de vida difícil, gratuito, a unas personas que nunca han visto esto ni lo han pedido, y yo entiendo que de alguna forma es violento. Sí, yo entiendo que a veces, aunque sea por buena voluntad, nos metemos donde no nos han llamado y a veces no nos damos cuenta de esto. Y nosotros nos dimos cuenta a tiempo, pero nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que nadie nos había pedido, ¿no? En fin, cosas de las experiencias en el terreno, ¿no? Como tú cuando fuiste a hacer un informe sobre derechos humanos en Oaxaca, ¿no? Y sabes que mi escuela está en Puebla de Los Ángeles, bien cerquita de Oaxaca. Ahora solo te falta volver a México, pero conmigo a mi escuela. Lo tengo presente de volver para sanar eso, ¿eh? Porque me quedaron las imágenes de lo que me contaba la gente. Y Sí. no he vuelto a México. Ujú. Pero Pues sí, es tiempo de que vuelvas, Reyes. una buena idea. Es una buena idea de volver así. Claro, vente. Y me parece como sorprendente cómo las cosas se conectan, porque cuando tú hablas de esa imagen que dices que estabas en un SAT en Brasil con los presos y que, Ujú. ¿no? Que cómo yo voy a bajar con los que han sido mis terapeutas o con los que han sido mis maestros. Eso es lo que más me ha costado a mí a la hora de decir, ya tengo permiso para mostrar lo que llevo años acumulando, ¿no? Porque a veces me siento un 5 hablando desde el enneagrama, ¿no? De la avaricia, de la avaricia de acaparar tanto conocimiento, ¿no? He hecho el SAT, he hecho la Gestalt, he hecho constelaciones, he hecho tantas cosas, pero hay algo que me impedía como no, nunca seré tal como Aleno, nunca seré como Claudio, ni pretendo, ¿eh? Pero como que al final también llegó un momento que la vida me acercó a los maestros, pues en sistémica estuve coordinando muchos años la formación de pedagogía sistémica y pude ver a los maestros de cerca, ¿no? Y darme cuenta de que son personas y de que yo me estaba exigiendo la perfección, ¿no? Como llegar a Dios. El día que seas Dios vas a poder ofrecerte al mundo, ¿no? Pero me ha gustado porque entonces ahora voy con eso que dices, con la pelea en la mano y decir, bueno, pues voy ahí sabiendo que aquí hay una herida que me podría quedar en casa toda la vida, pero voy con eso. Con Claudio, yo cuando estaba con Claudio no sabía nunca ni qué decir, ni qué hacer, ni si meter la mano así, si meterla así, si meterla así, si meterme así. No, no, me moría, me moría. Y él, muy buena gente, no le importaba nada, no le importaba nada. Tú hablas de mostrar lo que sabe hacer uno. Yo hablaría más Sí, de compartir, porque mira, este fin de semana tenía ahí en Madrid una alumna peruana y esta persona había nacido en la Amazonia y yo le dije, vuelve a la Amazonia algún día y habla con tus ancestros, empodérate. Y le dije, tú sabes de cosas que yo no sé. Todos sabemos de cosas que los otros no saben, por nuestra historia personal, fuese la que fuese. No hace falta que sea extraordinaria. Todos sabemos
de asuntos que el resto del mundo no sabe. Cuando uno, con el trabajo terapéutico, consigue transformar el pasado en patrimonio, entonces se puede asentar con tranquilidad sobre algo que, aunque sean arenas medio movedizas, se pueden compartir. Es decir, uno puede tener el diamante más bonito del mundo en la mano. Si no abre la mano, este diamante ahí se pudre. Es tan fácil como abrir la mano, pero sí tenemos nuestras exigencias. Queremos hacerlo bien, queremos quedar bien, queremos ser los mejores y también es legítimo. Pero el clown en esto ayuda, ¿no? Como que es tan torpe, tan inútil, tan... este fin de semana eh, eran actores de una escuela importante de teatro y los pobres quieren actuar. Y yo les decía, pero es que el clown no es actuar, es ser. Y entonces hacían cosas y yo me moría. Ahí sí que sabía cómo poner la mano. Y les decía, tristeza profunda. Lo que estáis haciendo es una tristeza profunda. No sirve para nada. Pero cuando luego se llega a soltar un poquito eh, la forma y sobre todo cuando se llega a legitimar de que yo sí me quiero agarrar a una forma, yo sí me quiero agarrar a mi exigencia, a mis ganas de hacerlo bien, que es muy legítimo. Me han entrenado para esto toda la vida desde la educación primaria. Nos ponen notas, hay que sacar buenas notas, ¿sí? ¿Cómo quieres que luego me abra de entrada así a mostrar lo que sé hacer? ¿Sí? Y una cosa que hacemos en Clown y que se lo digo mucho a los alumnos, rebajamos mucho la exigencia. Yo les digo, no quiero que me hagáis reír, quiero una cosa más difícil, quiero que me hagáis soñar. Pero eso está mucho más al alcance de las personas que la comicidad en sí. Cuando una persona rígida y vergonzosa hace todo lo que puede para hacerme soñar, entonces se vuelve cómica, ¿entiendes? Entonces, como hay que entender que nuestro entrenamiento desde la infancia, familiar, educativo, social, nos aleja permanentemente de nuestra esencia y por lo tanto nos aleja permanentemente de un compartir esencial. Estamos mucho más en el logro, en el resultado, en la finalidad, en la competitividad, en la autoexigencia, en la falta de autoestima. Y invertir este movimiento es trabajo, es tiempo, es fe. Hay que encontrar las personas adecuadas, el marco correcto, la seguridad, la confianza. Y bueno, por lo que decías al principio, me alegro de haber sido como un barco rompehielo en tu proceso, haber abierto un camino. Me alegro de que hayas hecho el SAT. Es un trabajo importante, hay que entender el carácter, aunque el SAT, como cualquier trabajo, no lo cura todo solo. Pero sí que es importante el eneagrama, entender el carácter, entender que yo no soy eso, que aquello es algo que he fabricado, ¿no? Para sobrevivir, para permanecer, para pertenecer, perdón. Entonces, me alegro de que hayas podido hacer tantas cosas. Yo hago constelaciones.